tal? Bienvenidos. Los titulares que al régimen no le gusta y que busca tapar con un showcito mal montado como el que hizo el lunes el fiscal de Maduro, Tarek William Saab. Desde ayer, organismos defensores de derechos humanos han mostrado su artillería contra Miraflores y este martes no fue la excepción. Provea presentó su informe anual en el que se documenta más de 43.000 víctimas de violencia estatal, incluyendo 1.652 de tortura y 7.309 de tratos crueles. Además, 10.085 personas han sido asesinadas por la fuerza pública, es decir, por la fuerza de Nicolás Maduro. Pero no solo lo hizo esta ONG venezolana, sino que la Organización de Naciones Unidas denunció el alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela, previo a unas elecciones presidenciales. Como siempre, Venezuela engrosa la lista negra de violaciones a todos los derechos humanos. Mientras que el fiscal debería velar porque esto no ocurriera, se presta precisamente para esas torturas y justificar las detenciones y desapariciones forzadas que son denunciadas, como por ejemplo las más recientes que ocurrieron este fin de semana en Portuguesa, luego de que dirigentes y ciudadanos de a pie participaran en los actos de María Corina Machado. Es decir, ya ni afinidad política puede tener un ciudadano de a pie en Venezuela, porque el precio es la cárcel. Bueno, de esto se sigue quejando el mundo y no son ajenos a esta situación, solo que muy diferente al régimen, presentan informes con verdaderas pruebas y argumentos que desnudan la criminalidad de Nicolás Maduro y su dictadura. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU denunció mediante un comunicado que desde diciembre los casos han involucrado a opositores y militares privados de libertad por ejercer sus derechos cívicos. Y paso a leer parte de este comunicado. Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio del 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente. Esto lo afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. En el comunicado, los expertos lamentaron que estas detenciones prolongadas e incomunicación equivalgan a desapariciones. Consideran que existe un patrón estatal de ocultar el paradero y negar las garantías a detenidos. Privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos además y les niegan derechos y protecciones fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a la propia asistencia jurídica. Alertaron que tal situación puede coartar el derecho al voto libre en los comicios de julio. Asimismo, violan los derechos de los desaparecidos y sus familias forzadas a buscarlos sin resultados. La ONU exhortó al régimen de Maduro a revelar los datos de estas personas incomunicadas, brindarles protección legal y detener la impunidad por tales crímenes que ahondan el temor social. Con esta denuncia, el organismo internacional alza la voz ante el alarmante aumento del delito de desaparición forzada en el país sudamericano. Ese fue el informe de la Organización de Naciones Unidas presentado este martes. Más temprano fue Provea, que ante el riesgo de continuidad de Nicolás Maduro en el poder, esta ONG alertó que las violaciones de los derechos humanos pudieran incrementarse debido entre otras cosas, el paquete de leyes que impulsa el régimen desde la ilegítima Asamblea Nacional que busca criminalizar el espacio cívico, un pacto social que fue vulnerado durante la década que lleva Nicolás Maduro en Miraflores. Joan Álvarez estuvo en esta rueda de prensa y nos trae los detalles.
Este martes la organización no gubernamental Provea denunció en el marco del cumplimiento de los 10 años de Nicolás Maduro en el poder que en Venezuela se han cometido poco más de 40.000 violaciones de derechos humanos, de los cuales al menos 10.000 corresponden a asesinatos en manos de los cuerpos de seguridad del régimen durante este periodo 2013-2023. Casos que en su mayoría no han sido investigados aún. Una alerta que hacen a propósito de la posibilidad del recrudecimiento de estos delitos ante una eventual continuidad administrativa de Nicolás Maduro. Veamos. Una década oscura para los derechos humanos. Ese es el balance que hacemos en los 10 años de la gestión de Nicolás Maduro. Y por supuesto tenemos la evaluación propia del año 2023, donde se han remarcado situaciones de injusticia, de abuso, y que por supuesto en materia de derechos civiles y políticos tenemos un incremento de la represión y de la persecución. El documento señala que hay al menos 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, en donde el patrón de persecución a la disidencia política ha sido el que mayor ha generado casos durante los últimos años. No está bien y no podemos normalizar que por tú acompañar algún proceso ideológico partidista, tú tengas que ir el otro día preso o seas hostigado por medios públicos y privados por parte de personeros del gobierno. O sea, nosotros, la sociedad venezolana, no puede normalizar eso. Y nosotros tenemos una cultura democrática que hoy nosotros queremos evocar. Entonces, estos 10 años han sido el rompimiento de ese pacto. Y cuando se rompen los pactos, lo que viene es la injusticia, los abusos y las arbitrariedades que hoy estamos viendo y que estamos registrando justamente tanto en el informe 2023 como en el balance de los 10 años de Maduro. Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a promover, tolerar o encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población, advertencia que extienden las ONGs a las instancias internacionales. En Venezuela hay un abuso crónico de la legislación de terrorismo para perseguir y encarcelar a quienes defienden derechos. Antes fueron los que defendían salarios, siguen amedrentando, pero ahora son los que exigen elecciones libres, cambio político en Venezuela. El llamado a la oficina de la Corte Penal Internacional es que si bien su labor fundamental es de asesoría al Estado venezolano, lo que se trata es de que esa asesoría técnica hacia el Estado, hacia los tribunales, hacia el gobierno actual, se materialice en lo que respecta al respeto al debido proceso y al derecho a la justicia. Informe de Provea que corresponde al periodo 2013-2023, ONG que ha sido hostigada gubernamentalmente por denunciar estas violaciones de derechos humanos en Venezuela y que, como cientos de otras organizaciones civiles, se encuentran en riesgo de ser judicializadas por la ley de fiscalización que impulsa el régimen desde el Parlamento Nacional y que en las próximas semanas pudiera ser aprobada en segunda discusión. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Provea, la ONU, ayer la CIDH. También este martes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró y publicó que se han registrado 1.243 protestas en Venezuela por diversos motivos durante el primer trimestre del año 2024. Y esto representa una disminución del 40% con respecto al mismo trimestre el año pasado. ¿Pero por qué han disminuido las protestas en Venezuela? Por las desapariciones forzadas que vengo denunciando con los informes anteriores. Este informe publicado señala que del total de las protestas computadas este año, el 74% fue por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que destacan las manifestaciones para exigir una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad. El otro 26% fue para reclamar derechos civiles políticos, entre ellos la apertura de nuevos puntos de inscripción al cronograma electoral y la celeridad en los trámites ante varias sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dentro de los reclamos, además, destacan los relacionados con derechos laborales que tienen que ver con la participación política, con la justicia y con la seguridad social. El informe resalta que en enero de este año se registraron 478 protestas, mientras que en febrero 284 y en marzo 481.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró además 16 protestas reprimidas en 10 estados de Venezuela, donde hubo manifestantes detenidos por cada región. Ahí tienen ustedes la explicación por qué han disminuido las protestas en un 40% con respecto al mismo trimestre del año anterior, porque los detienen y crean miedo en el resto de la población. El programa